El día 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y por este motivo hemos venido a visitar al responsable de la unidad de oncología del Hospital Río Carrión, al doctor Fernando Arranz Arija. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su unidad para hablar de este cáncer, ¿no? Un cáncer que será igual de los no sé si que es mayor, más se detectan o, bueno, en definitiva, vamos a hablar un poco de cómo, vamos a hacer una radiografía de cómo está la situación a día de hoy. Vale. A ver, sí, es de los más frecuentes, a eso te referías. A eso me refería. Si hablamos de la población general, probablemente el cáncer de colon y el cáncer de pulmón sean un poquito más incidentes, pero si hablamos de mujeres, el cáncer de mama es el más incidente y el cáncer de mama en la población general estará el tercero aproximadamente y en la población de mujeres, por supuesto, el primero en incidencia seguro y en prevalencia también, es decir, en mantenimiento. Doctor, en Palencia, aproximadamente, ¿qué datos disponen a día de hoy? A ver, es difícil, estábamos comentando antes, es difícil saber cuántas pacientes nuevas vemos cada año, pero es verdad que aproximadamente, y sí que te puedo decir que el año pasado en el Comité de Tumores de Mama se presentaron 230 pacientes nuevas. La mayor parte de ellas eran tumores y yo calculo que aproximadamente entre 160 y 180 casos nuevos al año vamos a presentar. El primer semestre de este año ya tenemos confirmados casi 100 casos, entonces más o menos van a ir por ahí las cosas. 93 creo que es exactamente los casos de diagnóstico. Es verdad que hay algunos que son recaídas de la enfermedad, hay otros que son, bueno, que vienen de distintas partes, pero estaremos en torno a 160 a 180 casos al año seguro. ¿Hay alguna causa de este incremento? ¿A qué se debe? ¿A que hay más voluntad a la hora de realizar el diagnóstico o de acudir el propio paciente al médico? Porque ¿hay alguna otra causa que desconocemos que sí que hay más casos? A ver, las causas del cáncer de mama. En principio el cáncer de mama, como todos los cánceres, es un cáncer genético, no hereditario la mayor parte de las veces, es decir, es una alteración de un gen que ocurre la mayor parte de las veces al azar. Y la causa principal del incremento de los tumores de mama es la edad. La población se va incrementando en número y en edad. Y entonces la posibilidad de que aparezca alguna alteración en nuestros genes es mayor y por tanto la posibilidad de que aparezca un cáncer es mayor. Esa es la causa principal. Hay otras razones como el sedentarismo, el alcohol, estos dos sobre todo en relación con el cáncer de mama. Hay otros como el tabaco que no tienen tanta relación, pero sobre todo es la edad, el incremento de la población, el alcohol y el sedentarismo, la falta de ejercicio. Vamos, que se puede aplicar a casi todos los cánceres, ¿verdad? Hay que estar muy atentos, a cuidarnos día a día para evitar estas cosas. Doctor, respecto a una vez que se hace el diagnóstico, bien por atención primaria o en el hospital, llega el momento duro, ¿no?, de dar la noticia. A partir de ahí, ¿qué protocolos se siguen en el hospital? Vale, mira, todos los diagnósticos de cáncer de mama que aparecen en el hospital los recibimos en dirección médica y yo mismo todos los viernes, y a partir de ahí todas las pacientes se presentan el martes siguiente, es decir, a los 3 días, en un comité que se llama el subcomité de tumores de mama, en el que nos reunimos pues oncólogos, radiólogos, cirujanos, ginecólogos, psicólogos, rehabilitadores, es decir, un poquito para tomar la decisión de qué se va a hacer con esa paciente. Intentamos que los periodos de tiempo entre la primera mamografía sospechosa, que suele ser la primera, es decir, la palpación de un bulto, o la mamografía, gracias a Dios suele ser más por mamografía que por palpación, hasta el diagnóstico ocurra el menor tiempo posible y hasta el tratamiento ocurra el menor tiempo posible, pase el menor tiempo posible, y yo creo que lo estamos consiguiendo, tenemos unos buenos valores de detección. Una vez que se ha presentado en el comité, se asigna a una unidad de patología mamaria, ya sea cirugía, ya sea ginecología, o a veces se pasa directamente a nosotros para empezar tratamiento sistémico antes de la cirugía y empieza la rueda. Desde luego, una rueda que es larga, pero siempre el paciente está acompañado. Volviendo un poco al diagnóstico, es muy interesante y muy importante, ¿verdad?, esa campaña que se hace ya desde atención primaria para que, no sé si nos puede aclarar a partir de qué edad es conveniente hacerse esas revisiones, que es donde pueden detectarse esos tumores que, como usted decía, por suerte, no se llegan a palpar, porque eso ya es tarde. Vale, a ver, la palpación mamaria en las mujeres tiene que ser desde muy jovencita, es decir, a los 20, 25 años ya tenéis que empezar a hacer las palpaciones mamarias.
en un día concreto. El mejor día para hacer una palpación mamaria es el 5.º día después del primer manchado de la regla, que es cuando el pecho está más suave, menos tenso, y eso os va a permitir conocer cómo es vuestro pecho y si hay alguna alteración que os pueda hacer sospechar. La primera exploración radiográfica, yo entiendo que a la gente le gustaría que fuera a los 7 años, pero no es verdad, no es verdad. No hay demostración que por debajo de 40, 45 años las mamografías modifiquen mucho el diagnóstico de cáncer de mama, porque la mamografía en edades jóvenes es poco útil porque la mama es muy densa, entonces no aporta mucho. Entonces, la primera mamografía, salvo que haya antecedentes familiares, salvo que haya una carga genética muy específica de cáncer de mama hereditario, se debería hacer, yo creo que alrededor de los 45 años. Previamente se pueden hacer ecografías, hay que hacer autopalpación, pero yo creo que la primera mamografía debería hacer más o menos a esa edad. Si tienes un familiar de primer grado que haya tenido cáncer de mama, 10 años antes de su diagnóstico, es decir, que si tu madre lo tuvo a los 45, pues hay que empezar antes, a los 35, pero si no, los 45 es una buena edad. Pues hacer un llamamiento a la población que esté muy atenta, que los primeros responsables somos nosotras mismas. Una vez que se diagnostica el cáncer de mama, ¿qué tratamientos hay a día de hoy? Si ha habido mucha evolución, siempre la quimioterapia da mucho miedo cuando se habla de esa palabra, ¿no? Otros tratamientos, pero yo no sé si ha habido avances en los últimos años. Bueno, ha habido avances en el cáncer, ha habido avances en todos en general, en la mama en particular. Es decir, nosotros ahora, cuando nos viene una paciente diagnosticada de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, de cáncer de cualquier localización, no nos vale decir es un cáncer de mama. Tenemos que ponerle muchos apellidos. Es decir, igual que he dicho que es una enfermedad genética, nosotros necesitamos saber qué genes están alterados, de qué forma, y así conseguimos un poco diferenciar distintos tipos de cáncer de mama que tienen tratamientos completamente distintos. Evidentemente, la cirugía, es decir, los tratamientos locales, la cirugía y la radioterapia van a ser piedra angular del tratamiento, pero en lo que es el tratamiento sistémico, lo que es el tratamiento que va a todo el cuerpo, la quimioterapia siempre ha sido el tratamiento estándar, junto con la hormonoterapia, muy importante. Es decir, nosotros nos aprovechamos de que gran parte de los tumores de mama expresan receptores para hormonas, receptores para estrógenos y progesterona. Esto ha sido un tratamiento dirigido que se ha hecho desde hace ya casi 60 o 80 años, era el primer tratamiento dirigido, y vamos a utilizar pastillas en forma de hormonas, pero cada vez tenemos más tratamientos, anticuerpos conjugados, inmunoterapia, terapias dirigidas a otras líneas, es decir, cada vez conocemos más apellidos y tratamientos más específicos. Se intenta hacer medicina de precisión, es decir, buscando el gen causante del cáncer de mama, y personalizada, es decir, adaptar esa medicina de precisión a cada paciente. En cuanto a los tratamientos, en lo que refiere a los oncólogos, probablemente los avances más importantes, aparte de la quimioterapia, de la inmunoterapia, que ha entrado para quedarse en todos los tumores, un poquito menos en el cáncer de mama, aparte de los tratamientos hormonales o aparte de los tratamientos dirigidos, el avance más importante de los últimos años han sido lo que se llaman los anticuerpos conjugados. Es decir, ¿qué es eso? Pues es conjugar un anticuerpo monoclonal que va específicamente dirigido a un receptor de la membrana de las células tumorales, el que sea, hay varios, unido a un citostático, a un medicamento quimioterápico, que habitualmente ese medicamento citostático era muy activo pero muy tóxico. No podías utilizarlo a las dosis que las tenías que utilizar porque la toxicidad era muy importante. Entonces, así consigues que a dosis pequeñas el tratamiento llegue específicamente a las células que tienen ese receptor, internalicen a su citoplasma ese medicamento, ahí se suelta el quimioterápico y actúa solo en esas células. Entonces, sobre todo en la enfermedad ER2 positiva, que es la enfermedad de la que tenemos más anticuerpos conjugados, ha habido un cambio espectacular en los últimos 5 años aproximadamente, que nos permiten tratar a nuestros pacientes de forma muy eficaz y muy específica. Y bueno, pues lo estamos utilizando de forma habitual y con buenos resultados. Otra de las cosas que les asusta mucho a las pacientes de mama es cuando hay cirugía, ¿no? Cuando hay que quitar el pecho. Hay también tratamientos que para sobrellevarlo mejor, ¿no es así? ¿Te refieres a hacer cirugías conservadoras? Mira, de esto te tengo que decir dos cosas. En Palencia fuimos pioneros, gracias al Servicio de Cirugía General, en hacer las reconstrucciones inmediatas después de una mastectomía. Bueno, yo entiendo que una paciente, cuando le dicen que tiene cáncer de mama, su primera intención es decir, quítame todo.
Vale, no es necesario. Se sabe ya desde hace mucho tiempo que la cirugía conservadora es tan segura o incluso más que hacer una mastectomía. Y las causas de hacer una mastectomía son cuando no te queda otro remedio, es decir, cuando hay una desproporción muy importante que estéticamente no te va a quedar bien, o bien cuando hay tumores que desgraciadamente ya están un poquito avanzados y afectan a la piel o a ganglios, es decir, la mastectomía es el último recurso. Nuestra intención cuando hacemos una cirugía es que los bordes del tumor estén libres, nada más. Si para eso necesitas quitar todo el pecho, pocas veces se quita el pecho y se intenta hacer una reconstrucción inmediata, ya te digo que fuimos pioneros en Castilla y León, junto con Salamanca, o bien se intenta hacer cirugía conservadora. Cuando la cirugía conservadora de inicio no se puede hacer en tumores que sabemos que van a responder bien a ciertos tratamientos, hacemos lo que se llama un tratamiento neoadyuvante, es decir, antes del tratamiento radical. Con eso conseguimos que el tumor disminuya, hacer más fácil la cirugía, aunque nuestra intención no es esa. Nuestra intención es que la paciente llegue ya sin tumor a la cirugía, que es una muestra, es una forma de que nosotros sabemos que va a ir mucho mejor, es un factor pronóstico muy importante. Es decir, que lo hacemos a veces por cuestiones estéticas, pero sobre todo por saber cómo se va a comportar después el tumor. Hablando un poco de esperanza, ¿no? Pues sí, ¿cuánta esperanza, ¿no?, hay en este tipo de tumores de vida? En el cáncer de mama, los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica hablan de una supervivencia del 86%. Es decir, prácticamente, bueno, estamos muy, muy contentos. Es verdad que lo que te voy a decir puede parecer un poco contradictorio. La supervivencia no es lo que mejor mide los avances en el cáncer de mama, porque si tú tienes una supervivencia muy larga, pero esa supervivencia larga es porque has diagnosticado antes, la supervivencia es la misma. Es la mortalidad la que te dice si estás haciéndolo bien o no. Y las tasas de mortalidad en el cáncer de mama están disminuyendo año a año de forma muy significativa, en el cáncer de mama y en otros tumores, ¿eh? Entonces, eso es lo que más te dice los avances que hay en el diagnóstico y en el tratamiento. Es de verdad alentador, y sobre todo a esas personas que pues todavía le tienen mucho miedo a esa palabra. Es cierto, cuando diagnostican cáncer es como que esté bien el mundo encima. Pues hay que aferrarse a eso, a los avances, a confiar en los profesionales. Ha hablado usted de radioterapia, es una de las reivindicaciones aquí en Valencia. Sí, pero ya sabes que nuestra intención sería tener la radioterapia mañana, pero es cuestión política y ahí yo no me puedo meter. Desde luego, parece que dentro de poco vamos a tener, bueno, ya hemos visto cómo están las máquinas efectivamente trabajando en el aparcamiento, así que en 30 meses tiene que estar ese bloque técnico. Esperemos que para entonces esté ahí el servicio de radioterapia. Bueno, la radioterapia no va con el bloque técnico ni con el nuevo hospital, va separado e independiente. Entonces, bueno, ya se empezaron las primeras obras, que fue desmantelar lo que había en los terrenos, pero sí, yo espero que vayan a la par. Efectivamente, sí, porque es un edificio que tiene que contener una serie de seguridad. Bueno, el diagnóstico, importantísimo. Estamos insistiendo mucho en el diagnóstico porque al final, cuanto antes se detecte, pues todo pues, se puede atajar de otra manera, ¿no? ¿En el diagnóstico ha habido avances? Porque sí que se han escuchado estudios, son muy, muy previos todavía, falta mucho, pero como que por análisis, ciertas analíticas también se puede determinar, ¿no? ¿En qué punto está? Vale, a ver, en el diagnóstico de la enfermedad sí que ha habido avances, se habla de la biopsia líquida, que es a lo que te refieres, es decir, los tumores desde que son muy pequeños pues están en continuo movimiento y hay pequeños desgarres que hacen que células tumorales salgan a la sangre o a otros líquidos, que en el caso, la última noticia fue en la leche materna, ¿vale? Entonces ahí hay técnicas que son capaces de detectar muy precozmente células tumorales circulantes. Y bueno, pues puede servir de diagnóstico muy preliminar, hay ensayos, pero todavía estamos en pañales en eso. Pero esas células sí que nos sirven para hacer lo que te decía antes, que es categorizar el tumor desde el punto de vista genético. Es decir, esas células tumorales en la biopsia líquida nos sirven sobre todo para saber qué mutaciones tiene el tumor, si tienen algún tratamiento dirigido que podamos utilizar, si ha cambiado, si la mutación que tenía antes ahora es distinta, es decir, para eso sí que nos sirve. Pero esto, bueno, en pañales. De todas formas, gran parte del tiempo de mi trabajo y del trabajo de mis compañeros ahora mismo es hacer peticiones para que los informes de anatomía patológica se amplíen a estudios genéticos, a estudios moleculares, a estudios
para así poder tratar más y mejor el cáncer. A mí me gustaría terminar esta entrevista pues dejándole el micrófono de la 8 Palencia, pues para que usted pues lance un mensaje a esas personas que ahora mismo pues lo están pasando mal, ¿no? Porque les acaban de diagnosticar un cáncer. ¿Qué le diría a usted? A ver, lo primero que me sale es que, no sé si se puede decir, el diagnóstico de cáncer es una putada. Vale, es un cambio en la vida radical, absoluto, pero un cambio cuyo pronóstico ha cambiado en los últimos años de forma espectacular. Es decir, ahora mismo lo habitual es que los pacientes con cáncer vayan bien. Desde luego, se tienen que asumir que van a tener un cambio radical en su vida, que van a tener que cambiar cosas que antes hacían, pero yo quiero que tengan esperanza, quiero que tengan fe en los profesionales. En el Hospital Río Carrión, en Palencia, en España, en todo el mundo hay grandes profesionales que se dedican única y exclusivamente al diagnóstico, seguimiento y tratamiento del cáncer, grandes profesionales que dedican toda su vida y hay que tener confianza en ellos. Y que les vamos a ayudar, evidentemente. Entonces, aunque sea un diagnóstico duro, todavía sigue siendo duro, pero bueno, pues las posibilidades de tratamiento, de reincorporación otra vez a la sociedad son muy altas y pues vamos a ayudarles en lo que podamos.